Bueno, hoy vamos a centrarnos en el sistema de juego que se utiliza en CPAG Unleashed. Básicamente, cuando haya que realizar algún tipo de tirada, se van a lanzar 2 dados de 6 caras. Tanto en tiradas fuera de combate como en el combate. Sin embargo, las acciones de combate van a ir en un capítulo aparte que veremos más adelante. Ahora mismo nos vamos a centrar en todo aquello que sea tirada para superar un obstáculo fuera del combate. Vale, pues entonces las acciones y dificultades. Esto sí quiere decir que cualquier acción que vaya a ser importante para el desarrollo de la historia, que suponga que haya que hacer una tirada, se va a resolver tirando 2 dados de 6 y sumando el resultado a un atributo y a un dominio relevantes. El total de los 3 resultados será lo que se enfrente a la dificultad que haya establecido el director de juego. Sin embargo, tenemos un elemento, como ya vimos en los personajes, para modificar o para hacer cositas aparte de estas tiradas, que son los puntos de épica, que a su vez van a dar lugar a los efectos épicos. Los puntos de épicas van a permitir a los jugadores y al director de juego intervenir de forma inmediata en la historia y en el juego para cambiar las acciones de los personajes o el curso de la aventura, tanto de forma beneficiosa como perjudicial. Cada personaje va a comenzar la aventura con tantos puntos de épica como su valor de suerte. Esto no significa que durante la aventura no vaya a poder ganar más, como ya hemos visto, y vaya a poder tener más que ese límite del valor de suerte. Sin embargo, una vez que acabe la aventura, cualquier punto de épica que no haya usado los va a perder, porque los puntos de épica están para usarse. Eso está claro. Esto es una regla, es una mecánica que está pensada para que se use, no para ir acumulando hasta el infinito. ¿Cuándo van a poder utilizarse los puntos de épica? Pues siempre que tenga sentido de cara a la historia y a la lógica y naturaleza de la aventura o de los personajes involucrados. Cómo es la esencia de la historia, de los elementos de la historia, lo que va a justificar el uso de los puntos de épica, al final su uso va a tener que ser aprobado por el director de juego siempre. Cuando se utiliza un punto de épica, entra en juego un efecto épico, que podrá utilizarse tanto de forma positiva como de forma negativa, como ya hemos visto. Los principales que se pueden usar van a ser los siguientes. Voy a hacer una enumeración de ellos, de los principales, aunque pueda haber más, pero en principio estos son los principales. Empezamos por el más básico, que es mejorar la tirada. Se va a utilizar un punto de épica para mejorar el resultado de una tirada añadiendo un D6 extra a esa tirada. Este efecto se va a poder utilizar tanto antes como después de la tirada. Igual que se puede mejorar la tirada, se puede empeorar. Cuando se quiera empeorar la tirada, se va a gastar un punto de épica para restar el resultado de un dado de 6 a la tirada. Y también se puede utilizar tanto antes como después de la misma tirada. Y otra cosa que podemos hacer respecto a las tiradas es rehacer la misma. Vamos a gastar un punto de épica para relanzar aquella cantidad de dados que se quieran de una tirada, variando el resultado de la misma tanto para mejor como para peor. Aquí, una vez que tiras, decides tirar X dados, de 1 a 2, claro, te tienes que quedar con el segundo resultado, ¿vale? Vale, fuera de la tirada. Respecto a elementos de la historia, podemos introducir un elemento narrativo. Se va a utilizar un punto de épica para introducir un elemento narrativo o dramático nuevo o un giro argumental que va a suponer un cambio importante en la situación en la que se esté y que puede ser tanto favorable como desfavorable. Bueno, este efecto se puede utilizar de 1000 formas.
Puede realizarse cambios sobrevenidos a elementos ya existentes o inventar nuevos elementos en la historia que salgan de la nada. Eso sí, el director de juego va a tener siempre la última palabra a la hora de aceptar estos cambios, como cualquier efecto épico. Y bueno, hay una limitación, es una pequeña condición, que es que si el cambio que se va a introducir es demasiado tocho, pues se tiene que gastar un punto de extra más. Vaya, el director del juego va a decidir la cantidad de puntos de épica que se deben gastar. Si el cambio que se va a introducir es ya inmenso, entonces a lo mejor puede exigir que se gasten 3, 4 o los que sean. Otro efecto va a ser obtener un modificador temporal. Se va a utilizar un punto de épica para obtener un bonificador o un penalizador de forma temporal, circunstancial, condicional o provisional. Ese bono o penalizador se va a aplicar durante una escena por regla general, aunque podrá tener una duración mayor o menor a discreción del director de juego si la situación lo requiere. El bono o el penalizador lo va a decidir el director de juego según la coherencia y la lógica de la situación. El valor normal de un bono o un penalizador va a ser un +3 o un -3, pero puede variarse hasta llegar a un +1, -1 o un +6, -6. Sin embargo, como recordaremos del capítulo de personajes y después veremos también el capítulo de combate o más adelante en otros efectos, habrá más maneras de conseguir un bono o un penalizador. Un personaje va a poder tener al mismo tiempo varios de estos bonos o penalizadores y los podrá acumular o restarse entre sí. Independientemente del número de bonos o penalizadores, la variación total, eso sí, no va a poder ser nunca mayor de +12 o -12. Mientras dure el bono o el penalizador, se va a aplicar por lo general a todas las tiradas. Aunque dependiendo de la causa, podrá estipularse que solo se aplique a ciertos elementos o acciones concretas. Así que siempre es importante remarcar cuando se aplica un bono o un penalizador a qué elemento del juego va a afectar. Y luego hay otra opción que es variar efectos especiales. Se va a utilizar un punto de épica para obtener o anular o ignorar un efecto especial de forma temporal, circunstancial, condicional o provisional. Por regla general, la variación va a afectar a una escena, aunque podría tener una duración mayor o menor a discreción del director de juego si la situación lo requiere. Si se obtiene a lo largo de la historia un efecto especial varias veces debido a esta mecánica, pues ese efecto especial debería acabar adquiriéndolo como parte de los suyos propios el personaje en un futuro cambio. Todo ello, claro, a discreción del director de juego y de las necesidades de la aventura. La duración temporal de este efecto épico y la manera de aplicarlo va a quedar totalmente a discreción del director de juego, teniendo en cuenta las circunstancias de la aventura. Hemos visto 5 efectos especiales, efectos épicos sobre los que son los principales, pero hay muchos más. A lo largo del manual se ven otras mecánicas mucho más específicas que también requieren gastar puntos de épica, pero como regla general para aprender las mecánicas de las tiradas, estos son los 5 principales. Como en cualquier juego de rol, en Sea-Punk también existen los críticos y las pifias. Los críticos en Sea-Punk se producen obteniendo en los 2 dados un 6. Una vez que se produce estos, entendemos que la tirada que la acción del personaje es tan espectacular y satisfactoria que va a poder producir un efecto épico sin necesidad de gastar un punto de épica. Aunque podría suceder que obteniendo esta tirada más la suma de los atributos y los dones no consigue superar la dificultad que ha impuesto el director de juego, pero aún así va a obtener el efecto épico sin gastar puntos de épica. Por el lado contrario, la pifia en Sea-Punk es cuando se obtiene cuando los 2 dados obtienen un 1 en la tirada. En ese caso, supone que la acción del personaje es tan desastrosa o calamitosa
que aunque el resultado total de la tirada fuese suficiente para superar la dificultad, va a sufrir un efecto épico perjudicial sin recibir puntos de épica a cambio. Cuando se produce un crítico o una pifia, siempre que el director de juego lo permita, se van a poder utilizar puntos de épica para aplicar otros efectos épicos aparte del correspondiente al crítico o a la pifia, pero no se van a poder utilizar los puntos de épica para evitar que una tirada sea una pifia. El crítico y la pifia solo se obtienen cuando todos los dados de una tirada tengan como resultado un 1 o un 6, por lo que cuando una tirada se realice con más dados, vamos a tener menos probabilidades de provocar un crítico o una pifia. Y el crítico o la pifia se producen cuando se realiza una tirada como tal, no cuando se lanzan dados por cualquier otro motivo como modificar una tirada ya existente. Es decir, son los dados de base. Si después introducimos un efecto épico que nos implique volver a tirar un dado para obtener algo más, ese dado no se va a contar como crítico o como pifia. Y tampoco vamos a poder enlazar críticos ni pifias, ya que cada tirada solo puede producir un único efecto de crítico o pifia. Hay una serie de acciones específicas necesarias que expliquemos porque algunas acciones podrían necesitar reglas un poco más específicas para su resolución. Por ejemplo, en el caso de acciones opuestas, el personaje que quiera actuar contra otro tendrá que realizar una tirada cuya dificultad estará determinada por una defensa del otro personaje. Es decir, se va a sumar el valor de un atributo y de un dominio que resulten adecuados a la situación de ese personaje objetivo y se van a añadir 7. El personaje contra el que se actúa no va a realizar una tirada, pero siempre puede gastar puntos de épica para perjudicar la tirada del personaje que actúe en su contra, o va a poder emplear algún otro efecto especial adecuado. Además, a discreción del director de juego, un personaje puede aumentar o reducir levemente su defensa, como si obtuviese un bono o un penalizador, cuando las circunstancias lo precisen. También están las acciones competitivas, porque habrá ocasiones en las que dos personajes vayan a actuar enfrentándose de forma simultánea. En esos casos se va a comparar el resultado de las tiradas realizadas por ambos personajes, de modo que va a ganar el que consiga la tirada más alta. Si se empatase y la coherencia en la historia no permitiese un empate, pues se vuelve a tirar. Acciones en equipo. Durante la aventura habrá muchas situaciones en las que se requiera trabajo en equipo. Y siempre va a quedar a discreción del director de juego si la situación es adecuada para ello. Pero en ese caso, todos los personajes que colaboren en la acción realizarán una tirada con los atributos y dominios que resulten más adecuados a cómo estén colaborando. Una vez que se han realizado todas las tiradas, se tomará la que ha tenido el resultado más alto y se le sumará un bono en función de cuántos personajes hayan colaborado en la acción. Por cada personaje que haya participado, incluyendo al que realiza la tirada, se va a recibir un bono de +1. Recordando que el máximo obtenible es un +12. Solo los personajes que tengan las cualidades, es decir, las esencias, el nivel y la categoría relevantes para la acción que se está realizando, va a poder trabajar en equipo. Por ejemplo, un personaje de fuerza 1 no debería, en principio, poder colaborar a la hora de mover una piedra gigantesca. Y si fuesen personajes no jugables los que ayudan a los jugadores, estos no van a sumar un +1 por cada uno de los personajes no jugables que colaboren, sino que van a dar un bono en global, de un +2, un +3, lo que sea. Que la cantidad del bono va a ir en función de la relevancia real que puedan tener las personas en la acción. Acciones imposibles. Si el director de juego considera que una acción es imposible, al menos para un personaje concreto, tampoco se va a realizar ninguna tirada. O sea, no se va, igual que cuando hay acciones irrelevantes
no se va a hacer tiradas, porque si tú quieres cocinar y un huevo frito, no te voy a hacer una tirada para cocinar el huevo frito. Pues si tu personaje quiere hacer algo que le resulta realmente imposible, no se va a poder hacer una tirada, no se va a hacer una tirada. Y es muy importante en este juego porque tengamos en cuenta que aquí existen poderes que otorgan unas capacidades únicas y ciertas acciones que serán imposibles para unos personajes pero no para otros. Habrá situaciones en las que incluso los personajes superpoderosos tendrán que realizar alguna tirada. Con lo cual personajes menos poderosos en esas mismas situaciones no van a poder hacer ninguna tirada, porque es que para ellos eso es una tarea divina, casi. Es imposible de realizar. Luego tenemos las acciones de dificultad variable. Esto significa en que, como hemos dicho, como en cualquier juego de rol, realmente la cantidad de cosas que un personaje puede hacer para resolver un reto puede ser infinita casi. Bien, habrá ciertas circunstancias que puedan hacer que la dificultad de la acción varíe según el personaje o según la forma en la que queramos afrontarlas. El director de juego va a poder determinar que una acción tenga una dificultad mayor o menor dependiendo de las circunstancias de cada personaje. Por regla general, eso sí, una misma acción no va a poder variar o no debería variar más allá de 5 niveles como mucho. Además, como ya hemos explicado anteriormente, pues habrá circunstancias específicas, sobre todo relacionadas con los poderes demoníacos, en lo que una tirada es una acción que requiera una tirada para un personaje, para otro personaje sea una tirada irrelevante y no necesite tirar dados. O que para otro sea imposible. En cuanto al tiempo, en Cyberpunk no vamos a llevar un tiempo, una cuenta del tiempo específica, sino que como es un sistema narrativo, pues vamos a tener en cuenta que la acción que lleve a cabo un personaje es algo que puede abarcar un tiempo más o menos considerable. Hay acciones que se realizarán en muy poco tiempo y otras que necesitarán mucho tiempo de preparación. Al realizar una tirada, se va a determinar el éxito en global de una acción, independientemente del tiempo que dure. Será el director de juego quien desarrolle, según su criterio, la cantidad de tiempo que abarca cada acción en la historia. El tiempo, en principio, no es más que un factor más de la acción, que puede ser incluso utilizado para determinar elementos como la dificultad de la misma, pues que no es lo mismo realizar una acción teniendo para ello todo el tiempo del mundo que estando agobiado porque vienen una panda de piratas a darte una paliza, por ejemplo. Además, el tiempo también se puede usar como herramienta para la interpretación de los resultados de las acciones de los personajes. Más cosas sobre los puntos de épica, por ejemplo, es que vamos a ganar puntos de épica siempre que se sufra un efecto épico perjudicial para un personaje jugador por parte del director de juego, ya sea porque el efecto sea negativo o positivo para el personaje antagonista. Vamos a poder ganar puntos de épica incluso más allá del valor de suerte, como ya hemos visto. Sin embargo, el máximo de puntos de épica que se puede acumular será siempre igual al valor de suerte más el bono de categoría. Los jugadores van a poder negociar con el director de juego para que les ponga en situaciones de aprieto para obtener puntos de épica adicionales, normalmente a causa de esencias de naturaleza negativa que provengan tanto de los personajes como de la historia. El director de juego no va a necesitar puntos de épica para introducir los efectos épicos en el juego. El director puede introducir cualquier efecto épico que considere oportuno para el desarrollo de la aventura o de cara a la calidad de la experiencia de juego. Las pocas limitaciones que el director de juego debe tener en cuenta sobre los efectos épicos son aquellas relativas a los PNJ, a los personajes no jugables que controla, y el hecho de tener que compensar a los jugadores por los puntos de épica si el efecto que se introduce es negativo. Si un jugador necesita introducir efectos épicos pero se ha quedado sin puntos de épica, a discreción del director de juego va a poder aplicar el efecto épico sin utilizar puntos de épica, pero a cambio el director de juego va a poder introducir un efecto épico que le sea perjudicial.
sin que el personaje gane puntos de épica. Es decir, vamos a hacer una contrapartida. Tú vas a poder utilizar el efecto épico en tu beneficio, pero a cambio yo te voy a introducir un efecto épico negativo como contraprestación. Por lo general, este efecto prejudicial va a ser instantáneo, pero a veces, para que la historia tenga más chicha, el director de juego va a poder guardarse ese efecto épico perjudicial para más adelante. Eso sí, esto debería ser una medida excepcional. No vale que los jugadores no tengan puntos de épica constantemente porque los estén gastando constantemente, cosa que es buena, pero no se puede utilizar esta regla de introducir un efecto épico en préstamo constantemente. Si esto se produjera, el director de juego va a introducir cada vez efectos perjudiciales más gordos progresivamente. También tenemos una cosa que se llaman los puntos de épica grupales. ¿Por qué? Porque en Zipank los personajes los jugadores son una tripulación. Son camaradas piratas que viven aventuras juntos, por lo que es bastante común, o debería ser bastante común, que sufran efectos perjudiciales que afecten a todos al mismo tiempo como tripulación. O aparte de ellos, pero a más de uno. Si esto se produce, si el efecto negativo perjudica a todo el grupo de personajes, se considera que los jugadores ganan un punto de épica grupal que podrá ser utilizado después por cualquiera de ellos. Si el perjuicio solo afecta a una parte del grupo, va a quedar a discreción del director de juego y de las circunstancias de la aventura si se va a dar un punto de épica grupal o si se va a dar un punto de épica al personaje más perjudicado de todos los del grupo, o se va a dar un punto de épica a cada personaje afectado. Y respecto a los puntos de épica, también puede pasar que el efecto épico que se quiera producir interfiera de forma inapropiada o radical con la historia. Y entonces el director de juego va a poder intervenir para anularlo, introduciendo el mismo otro de forma repentina. Si esto sucede, el jugador que introdujo el efecto va a ganar de vuelta el punto épico por el perjuicio sobrevenido. También puede pasar que si el jugador intenta introducir un efecto épico de forma inadecuada, el director de juego directamente no permita hacerlo. Estas intervenciones y encadenaciones de efectos también puede darse entre los jugadores si el director de juego lo consiente y lo considera adecuado de cara a la historia. Así que, como hemos visto, gracias a los efectos épicos, puede haber una tirada que se vea afectada por varios de ellos, ya sea por parte de uno o de varios jugadores. Si esto pasa, cada uno de los jugadores, o el director de juego y el director de juego, va a ir introduciendo efectos gastando puntos de épica según lo permitan las esencias. Un solo jugador puede también invertir más de un punto de épica en mejorar mucho una sola tirada, aplicando más de un efecto épico a la misma. Y esto siempre debe justificarse a través de esencias diferentes, ya sean del personaje o de la propia aventura. No vale que para un mismo efecto épico se utilice todo el rato la misma esencia en una misma escena para una misma tirada. No, hay que jugar con las esencias del personaje.